Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto poderlos saludar nuevamente en este día domingo, dando gracias a Dios porque ya salió el sol, ¿verdad? Desde el día de ayer hemos podido ver el sol en este lugar y pues eso ayuda mucho a las familias que han estado gravemente afectadas por estas lluvias que hemos tenido a lo largo de 9, 10 días. En esta mañana quiero compartir una palabra del Señor en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Esa es la palabra que queremos compartir en esta mañana. Proverbios 18, 21. Y dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a leer. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En esta mañana quiero referirme al hecho del poder de nuestras palabras. Aquí dice en esa porción que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. La Biblia también dice en el libro de Santiago que la lengua, siendo un músculo tan pequeño, puede también desencadenar grandes situaciones, tanto malas como buenas. Todo depende para qué se use. Entonces, en esa parte dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Está en poder de la lengua. De ahí, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que cada quien va a comer de los frutos de las palabras que hable. Si son palabras de vida, va a comer frutos de vida. Pero si son palabras de muerte, va a comer frutos de muerte. Entonces, es necesario reconocer qué tipo de palabras nosotros estamos hablando en nuestro diario vivir. ¿Qué palabras estamos utilizando a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestra vida y desde que amanece hasta que se oculta el sol, hasta que nos vamos a reposar? Porque eso es importante conocerlo. Jesucristo dijo que toda palabra, que seremos juzgados por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, que seremos juzgados por toda palabra ociosa que haya salido de nuestra... el Señor lo dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice que, y dice en Santiago que la lengua la ocupamos para bendecir y maldecir, y eso no debe ser así. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de ocupar nuestra lengua para lo bueno, porque así vamos a comer frutos buenos. ¿Y cómo me dirá, podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros hablar de palabras buenas? Cuando tú a tu familia hablas palabras de bendición. Cuando tú expresas palabras de bendición hacia tu familia, hacia tu esposa, tu esposo, tus hijos, hijas, familiares, cuando tú hablas palabras de bendición para tu trabajo, para tu fuente de ingresos, para tu nación, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros empezamos a disfrutar de la palabra buena que hemos hablado. Cuando usted siembra un árbol de frutal, vamos a referirlo porque habla de fruto, usted le da el debido cuidado. Si se acerca una plaga, usted trata de eliminarla. ¿Por qué? Porque usted quiere disfrutar de los frutos de ese árbol. De la misma manera, nosotros tendríamos que apodar, que tendríamos que limpiar nuestra boca, nuestra lengua de toda palabra ociosa. Cuando dice ociosa es que no sirve para nada. Entonces muchas veces las palabras que proferimos por nuestra lengua son palabras negativas. Muchas veces estamos profiriendo palabras de desánimo, de depresión, etcétera, etcétera, sobre las situaciones que podamos estar viviendo.
Y no nos volvemos personas que expresemos palabras de bendición. Y en lugar de ser de bendición para la situación, nos volvemos de piedra de tropiezo. Así que es importante que nosotros veamos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que bendecir. Dice la Biblia que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Y que la luz no se puede ocultar y también sin sal, pues todo pierde su sabor. Y usted lo ha probado. A veces se le olvidó aplicarle sal a algún alimento y cuando lo probó aquello no tiene sabor a nada. Porque la sal es la que le da sabor. De la misma manera, lo que le va a dar sabor a nuestra vida van a ser nuestras palabras. Lo que le va a dar sabor a nuestra familia van a ser nuestras palabras. Lo que le va a dar sabor a nuestra nación van a ser nuestras palabras. Afrontamos 9 días, 10 días, pues en algunos lugares de lluvia sin parar, que afectaron terriblemente mucha parte de nuestro territorio nacional. Pero durante ese tiempo, ¿cuántos se levantaron para bendecir a su nación? Durante ese tiempo, ¿cuántas personas se levantaron y en lugar de quejarse empezó a bendecir su nación? Empezó a pedir que la tormenta cesara, a orar para que las nubes se disiparan. ¿Cuántos empezaron a hablar palabras de bendición para su nación? Desde que estamos en confinamiento por el COVID-19, ¿cuántos han expresado palabras de bendición hacia su país? ¿Cuántos han expresado palabras de bendición pidiendo a Dios el cese de esta pandemia en nuestra nación, dentro de las fronteras patrias? Porque como le decía el domingo anterior, Dios tiene la última palabra. Y si Dios tiene la última palabra, entonces es a Él a quien yo me debo de abocar. Es a Él a quien yo tengo que ir y proferir palabras de bendición para mi país, para mi tierra. Porque Dios nos permitió nacer en esta tierra. Tenemos que ser de bendición para ella. Muchas veces hay personas que viven quejándose de dónde nacieron, del lugar, al lugar donde nacieron, etcétera, etcétera, que no meditan por un momento y le dan gracias a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. Vivimos quejándonos solamente. Nos volvemos como el pueblo de Israel en el desierto cuando una y otra vez vio la mano de Dios y siempre se quejó. Siempre estuvo ahí quejándose delante de Dios, diciendo que era mejor lo que antes había vivido, pero eso antes que había vivido era sin Dios. Entonces, hoy que estamos de la mano del Señor, démosle gracias. Hoy que estamos agarrados de la mano del Señor, démosle gracias. Démosle gracias a Él. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Es necesario que empecemos, que convirtamos, que le demos vuelta a la forma en la cual hemos estado pensando, a la forma en la cual hemos estado actuando, que le demos vuelta a todo eso y empecemos a hablar palabras de bendición sobre nuestro país. La lluvia cesó, la tormenta cesó, pero aún queda otra situación que es el COVID-19. Es importante que empecemos a hablar palabras de bendición sobre nuestro país. Empecemos a hablar palabras de vida. Porque si hablamos palabras de vida, esos son los frutos que nosotros vamos a tener. Es importante que lo hagamos. Porque como hijos de Dios dice acá, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Si de todo lo que hablemos en esta mañana
algo se te va a quedar, que te quede ese versículo de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces pregúntate, ¿qué frutos has estado comiendo, has estado disfrutando? ¿Será ese el resultado de las palabras que has hablado? Y si es eso, ¿qué fruto estás comiendo? ¿Será que has estado hablando palabras de muerte y por esa razón hemos estado en calamidades? ¿O hemos estado hablando palabras de vida? Y por eso Dios siempre ha estado ahí guardándonos. Pero es tiempo que la iglesia despierte y se levante. Como dijo el apóstol Pablo, despierta tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y no habla de los que están en una tumba. Habla de los que están vivos pero dormidos espiritualmente. Es tiempo que como iglesia del Señor nos levantemos a bendecir nuestra nación, a bendecir nuestras familias. Por eso Dios dejó instrucciones a su pueblo, que la palabra de Dios debía ser repetida en sus hogares, debía ser repetida en todo lugar donde anduvieran, debería ser repetida en todo momento, debería ser repetida, dice, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando vayas por allá, por acá, tú tienes que hablar palabras de bendición. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que empezar a hablar palabras de bendición sobre nuestra nación. Pedir a Dios que su voluntad sea hecha en nuestra nación, que su misericordia sea hecha. Pedir por nuestras autoridades que sea Dios tomando el control de sus pensamientos, que ya no sean pensamientos humanos, que ya no sean situaciones nada más de lo que creo que es correcto, de lo que creo que debo hacer, sino lo que Dios quiere que se haga. Pero tenemos que empezar a hablar esas palabras de bendición en nuestras oraciones. Tenemos que empezar a hablar esas palabras de bendición en nuestros hogares y cesar la queja. Claro, las palabras, como le decía al principio, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de angustia, de amargura, de odio, de resentimiento, eso hablaremos. Y eso es lo que podemos ver en cualquier persona. Si usted quiere saber cómo es una persona, escuche sus palabras. Y de qué están llenas, y de lo que están llenas está lleno su corazón. Pero si tú comienzas a hablar palabras de vida, palabras de amor, palabras de bendición, es porque tu corazón está lleno del amor de Dios. Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mediante el Espíritu de Dios, nuestros corazones son llenos del amor de Dios. Y eso es lo que una persona va a expresar cuando hable de lo que está lleno su corazón. Así que es importante saber de qué estamos llenando nuestro corazón. Y de lo que nosotros tenemos que llenarlo es de la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, la que nos alumbra nuestro caminar. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, es eso lo que vamos a expresar. Y por eso dice, escribiré esta palabra en las tablas de su mente y de su corazón, así como escribió aquellos mandamientos en tabla, en piedra, para que fuera evidente a todo el que la viera. De la misma forma, Dios la va a tallar en nuestra mente y en nuestro corazón, si nosotros comemos de ella. Porque muchas veces decimos, es que no sé qué decir. Pues sí, no leemos la palabra del Señor.
Porque si la leyéramos, si meditáramos en ella, si la comiéramos, si la aplicáramos a nuestra vida, nos daríamos cuenta de aquellas situaciones malas que tenemos. Nos daríamos cuenta de aquello que tenemos que corregir en nosotros. Porque muchas veces buscamos errores en los demás cuando el error está en nosotros. Cuando le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Es que la mujer que me diste. Cuando le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Es que la serpiente. Y desde entonces sucede eso. Nos cuesta reconocer nuestras fallas. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Nos cuesta reconocer aquellas cosas que estamos actuando y pensando mal. ¿Pero por qué es eso? Porque la palabra de Dios no está penetrando en nuestros corazones. No nos está llenando. No nos está saturando. Pero cuando ella venga y nos sature, entonces nosotros sabremos qué hablar y qué decir. Por eso dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Porque dice que en la mucha palabra no faltará pecado. Es decir, cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos sin parar y sin pensar lo que decimos, siempre vamos a pecar. Pero cuando lo que vamos a hablar es bajo el filtro de la palabra de Dios, siempre hablaremos lo adecuado. Recuerda que el agua que llega a nuestras casas pasa por diferentes filtros para volverse potable. El filtro para el cual nosotros tendremos que aplicar nuestras palabras para que sean las correctas y adecuadas en su momento es la palabra de Dios. Esa es la que nos va a indicar si lo que estamos por hablar es para edificación, consolación o exhortación o es palabra ociosa, palabra sin sentido, palabra que no tiene nada que ver. Palabra desperdiciada nada más de tiempo y espacio, sino que hablemos aquello que concierne para la correcta edificación. Así que a partir de ese día, en lugar de estarnos quejando de muchas cosas, de esto, de lo otro, empecemos a bendecir y veremos la diferencia. Empecemos a bendecir. Recuerda que bendecir es hablar en bien y maldecir es hablar en mal, ¿verdad? Entonces empecemos a bendecir primero a nuestras familias, a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra. Empecemos a bendecir nuestra familia, empecemos a bendecir nuestras fuentes de ingresos, nuestros trabajos, empecemos a bendecir todo aquello que hacemos, empecemos a bendecir nuestros días a levantarnos, empecemos a bendecir todo lo que hacemos, empecemos a bendecir nuestra nación. Empecemos a bendecir a nuestros gobernantes y pedir a Dios que los guíe, que los llene de sabiduría, para que tomen las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Comencemos a ser esa luz y esa sal de la tierra. Comencemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Personas de bendición. Personas que reflejen la luz de Cristo y sus palabras. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que éramos embajadores del Cristo. Como en otras ocasiones le hemos explicado, el embajador es el representante de una nación ante otra. Y de la misma manera nosotros somos representantes del Señor y por lo tanto debemos de ser buenos representantes del reino de los cielos. ¿Qué clase de representación estamos dando? ¿Cómo estamos representando al Señor? ¿Qué clase de representantes somos? ¿Qué clase de embajadores? Pues seamos de esos que bendicen. Seamos de esos que damos siempre la palabra correcta. La palabra de ánimo, la palabra de consolación, la palabra de edificación,
la palabra de consuelo, aún la palabra de exhortación cuando es necesaria. Seamos esos que Dios quiere que seamos. Seamos de bendición, seamos luz, seamos sal, seamos verdaderos hijos de Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Así que analicen esta mañana. Cuando veas este mensaje, analízalo. ¿Qué clase de instrumento has estado siendo? ¿Has sido como el pueblo de Israel que renegaba y renegaba y renegaba y renegaba hasta que Dios se cansó? ¿O has sido hasta el momento una persona que ha estado hablando palabras de bendición? Recuerda, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Eso lo dijo Jesús. Así que seamos hacedores de la palabra de Dios. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, oh Dios, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Primero te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido esas personas que tú deseas, que seamos de las que hablamos vida y no muerte. Y a veces con nuestras propias palabras hemos enlazado y hemos traído muerte, hemos traído destrucción, hemos traído pobreza, hemos traído ruina a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros países. Señor, te pedimos perdón y que no tomes en cuenta toda palabra necia, Señor. Borra toda palabra necia que ha sido salido de nuestras bocas y sus consecuencias, oh Dios, sean borradas. Y que seas tú, Señor, ayudándonos, poniendo en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad, para, Señor, edificarnos en tu palabra, para meditar en ella, para que podamos conocer más de ella y podamos así, oh Dios, ser mejores, ser tus verdaderos hijos, oh Dios, que reflejemos tu luz, que reflejemos, oh Dios, eso que quieres que seamos, esa sal, esa luz de este mundo. Ayúdanos a ser de bendición para los demás, oh Dios. En esta hora, oh Dios, hablamos palabra de bendición sobre nuestras familias, oh Dios. Hablamos palabra de bendición, Señor, sobre nuestros padres, sobre nuestras familias, Señor, hermanos, hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, todo, oh Dios. Lo que sea en nuestra familia sea de bendición, Señor. Seas tú, Señor, obrando para bien en cada uno. Seas tú bendiciéndolos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hablamos palabra de bendición, Señor, sobre nuestras congregaciones, oh Dios, que seas tú exaltándote, oh Dios. Los pastores que están sobre nosotros, oh Dios, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú multiplicando tu bendición, tu gracia sobre tus siervos, sobre tus hijos. Palabras de bendición, Señor, sobre los negocios, empresas, oh Dios, que hay en esta nación, que sean prosperadas por ti, Señor, que sean bendecidas por ti, Señor. Bendice los trabajos, oh Dios, o fuentes de ingresos que tienen cada uno, oh Dios. Que seas tú bendiciendo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, oh Dios, los que somos empleados, que tú bendigas también, Señor, nuestro jefe, los que están sobre nosotros, que tú des la sabiduría y el discernimiento, que tú des siempre, Señor, la iluminación, oh Dios, y para los que son dueños de empresa o de negocio, que también los ilumines para saber qué hacer. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sobre esta nación, sobre los tres órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial,
Que seas tú dando la iluminación y tu sabiduría, oh Dios. Que sea sembrada, oh Dios, palabra de bendición y no de maldición sobre esta nación. Que sea sembrada, oh Dios, palabras, oh Dios, de bendición sobre esta tierra, oh Dios, que sea vista tu gloria en esta tierra y que todo virus, oh Dios, dentro de estas fronteras patrias, oh Dios, sea deshecho, porque tú tienes la última palabra y para ti no hay nada imposible. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, hablamos palabra de bendición sobre nuestros ingresos, Señor, sobre aquello que tenemos en nuestra casa. Tú lo multiplicas, oh Dios. Tú lo multiplicas, oh Dios. Tú multiplicas, Señor. Lo poco, lo mucho que puede haber en nuestros hogares, tú lo multiplicas, Señor, de acuerdo a tu buena voluntad. Tú provees para las necesidades. Somos benditos tuyos, oh Dios. Bendecimos nuestras vidas. Bendecimos a cada uno, Señor, de los que ven este mensaje, oh Dios, o lo verán para el futuro. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Saludos en nombre del Señor.